Empieza, explícame, ahora sí que puedes empezar, venga. Ay, Jesús. Ya te estoy grabando. Primero, ¿qué pan cogemos? Primero, ¿qué estás haciendo? Mira. Preséntate, hombre, preséntate. A ver, espera un poquito. Berasategui de Plaza Aro. A ver, Berasategui de la Plaza cosa más Aro. simple que te puedes imaginar. Berasategui de Plaza Aro. A ver, estos bollitos que ves. ¡Ay, que me hace gracia! ¡Es que me muero de risa! A ver, Ponlos, apóyalos. Estos- ¿Esos dónde los compras? estos los compro en cualquier supermercado. Los Son compras. bollitos de leche. Bollitos de leche. Exacto, que puede ser cualquier bollo de leche de distinto formato. Esos vienen todos, sí, y siempre metidos ahí con mucho Ah, sí, cuidado sí, y quedan como más- limpiamente. Sí, bueno, los cortas en rodajas como Sí, ves. una rodaja de más o salen menos cuatro. Sí, a un tu centímetro, Eso. un centímetro y pico. Más o menos, ¿eh? No tiene por qué ser con mucha exactitud. No, pero eso es, pero un centímetro y medio, 2 centímetros, Eso es. más o Pues, menos. Los componentes que necesitas son los bollos, Los 2 huevos, de 2 huevos, o Harina. depende de la cantidad, canela en polvo, canela en rama, azúcar, y cáscara de limón, Y nada más. harina normal. Normal. No de fuerza ni no de espesa, Nada, ¿no? nada, Mira, nada, hoy es un nada. buen día para sonreír. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, pues eso es todo. Si no tiene ningún misterio, ya. Bueno, ahora ya tengo las manos limpias, y ahora si me dejas voy a enseñarle, bueno, a poner la leche a cocer, cielo, a hervir un poquito. Mira, ponemos la leche aquí. Yo uso la desnatada. Esto que es independiente. Usas leche desnatada. Desnatada, sí. Bueno, hay veces que pongo la entera, pero la última vez, como parece que os gustaron, puse la desnatada. Entonces, la pones al fuego. Y lo llevas a punto de ebullición, ¿no? Exactamente, sí. No le echas Ahora le echamos la canela la canela en rama y esto está lavado los... también, Y las el limón. cáscaras de limón y el azúcar. Vamos a echar ¿Cuánto azúcar le echas? Bueno, eso tiene A ojo, que ¿no? ser a ojo. Eso depende, como sé que hay muy golosos en algunas familias, suelo echar abundante ¿Qué abundante que echas? azúcar, cielo. A ver, no eches mira, demasiado. 1, 1, 2, 3, he puesto bastante leche, 4, vamos a ser abundantes, como 5. tenemos bastante leche, y ahora, ¿Cuánto has echado de leche? ¿1 litro más o menos? pues mira, aproximadamente, porque esa tiene 1,5 litros, pues sí, 1 litro, un poquito más, pero bueno, eso poquito es más, un un poco, litro. depende de la cantidad, y como tenemos más cantidad para hacer, si queremos, pues podemos echar todo lo que queramos. Vale. De leche y ponerlos ahí donde está la tapa y ya está. Fíjate, eso es todo, Julio, que no tiene más cariño, ya verás luego. Sí, pero... ¿Eh? Pero luego te salen. Bueno, unas veces mejor que otras. No, Es que no, moza, te salen muy, muy buenas. me supervaloras. Ese es eso. Yo creo que contigo me pasa que la empatía que tenemos, yo a ti te veo perfecto y tú a mí casi perfecta. Y entonces ese es el tema. A ver lo que sale, Dios mío de mi vida. ¿Qué he hecho? Ceci, ¿Qué cielo? pero no es así como lo has contado. ¿eh? ¿A que no soy perfecta? Tú casi. Casi. Tú Pero casi. es perfecto. Casi. Y tú también. Casi. Hombre, nada de nada, Julio, cielo. Nada de nada. Es que le dais más. ¿Cuántos esto- hemos dicho que hay aquí en total? No sé cuántos hay, cuenta. Chapita. ¿Cuántos bollitos? Más o menos. No sé, yo no he partido, ¿eh? No, cuenta, cielo. Cuenta a ver cuántos hay. Joder. Sí, 3 y 3, 6, 8 y 3, 11, 14, 17, 20, 22, 26, 28. Bueno. Me parece que Bueno. el número 28 ya te lo he cantado antes. Ya. Cuando me has preguntado no sé qué también de este Ya. tema. No, aquí te... Mírales, a ver ahí. Vete a verlos. Vete a verlos. Están grabando, ¿eh? Ya te das cuenta, ¿no? De cómo... Que manda, pero bueno, eso todas las mujeres, ¿eh? No es esta. Ya oyes. Sí, Va en el género. sí, género femenino. Sí, sí, que va en el género, Sí, digo. sí. Pero no creas que Que hay que hacerles caso a todo, ¿verdad? que sirve de mucho. Ah, que no, porque hay algunos que no hacen ni pinta de caso. Ya, mire. O sea, le llevas casi hasta punto de ebullición, ¿no? O le dejas que salte lo primero Sí, y lo retiras. Lo retiro, sí.
¿El aceite qué aceite usas? Pues mira, me han traído un aceite. Bueno, de oliva. Pero bueno, Julio, buenísimo. Luego te voy a poner. Me han traído uno de Lérida, verde, pero estoy usando el de girasol. El día pasado hice ensaladilla, ya te voy a dar para que pruebes, con el de oliva. Y queda demasiado... Es demasiado fuerte la oliva para hacer ciertas cosas. Entonces le he echado girasol. Para mí con girasol, para estas frituras así... Sí, queda muy bien, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que yo con los... Es más ligero, luego cuando lo comes no añade sabor casi. Exacto. ¿Cáscaras de limón más o menos qué es? ¿Medio limón? ¿Un limón entero? Un limón entero le he echado, sí. No le echas zumo ni nada, solo la cáscara, Nada ¿no? más la cáscara. Cocerlo con la cáscara y punto. Jo, estas cosas, Julio, me recuerdan a mí cuando yo era niña y todavía no hace muchos años cuando estaba... Hace muchos años, ¿sí? Que te estoy diciendo otra cosa, Loro. Creí que decías que no hace muchos años que eras niña, digo yo. Joder, eso sí que es verlo. Cuando estaban mi ama y mi tía, se sentaban ahí, pues cielos, ya lo recuerdo y me viene a la mente y me emociona. El verlas ahí, yo haciendo la cena o haciendo las tostadas, pero cuando era niña especialmente mi abuela tenía huevos de caserío, la leche, hacía unas fuentes de tostadas así, pero entonces hacían con pan. Y ahora como nos estamos volviendo más ligeritos en todo... Y es con bollo quedan de maravilla. ¿A que sí? A mí me parece que queda mucho más más ligeritas. Ya. Espero que sea suficiente azúcar, porque tenemos bastante leche, pero... Si vemos que queda poco, pues le echamos luego un poquito más. Pero yo creo que está bien. Ay, mamá. El hervir es para que coja el sabor de todo, ¿no? La canela y de esto. A veces en el microondas, ¿eh, Julio? Depende con las prisas que Te lo pones en el microondas a hervir. Sí, a hervir o que se caliente. No es necesario que hierva. O sea, te quiero decir que, hombre, si está calentito, ahora le echamos ahí enseguida, se ablandan, se ponen, pues eso, ya gozadosas para... Luego yo con estas manos que llevo tan... Vas muy bien, no te quejes. Voy bien, Julio, voy bien. Para cómo he estado, ¿verdad, Luisma? Sí, para cómo has estado vas muy bien. Verdad, gracias a Dios, chicos. Bueno, yo creo que ya está, ya está hirviendo, ¿ves? Pues ahora ponemos el aceite, porque enseguida vamos a poder hacerlo, ¿sabes? ¿Ves tú, eh? ¿Qué se va a freír en ese aceite? Las tostadas, cielo. O sea, lo embebes entero, ¿no? Que chupe Sí, todo lo que pueda, o sea, ¿no? abundante, que queden jugosas. Yo en eso no te tiene que doler. Si sobra algo luego, pues o pones otras o... Estarán más ricos si sobra, coño. No, Luisma. No, quiero decirte que si sobra algo de leche, pues que se aprovecha para... No las dejas tiempo, ¿no? Sí, hacen enseguida, se ablandan enseguida. No, son rápido, Enseguida. muy rápido. Ya te digo que cuando voy, a veces cuando voy donde vosotros las pongo y ya en nada de tiempo ya están. Si fuese pan tarda más, yo recuerdo que mi abuela... Sí, mi madre las hace con pan y le lleva más tiempo. Las tiene que dejar un rato, pero luego lo malo de las de pan es que luego al embeberse luego se quedan aplastadas más que las tuyas. Bueno, tampoco estas quedan muy vistosas, ¿eh, Julio? O quedan cojonudas, pues Sí. Saben muy ricas. Esas que estás así haciendo tonterías por ahí a ver si cantan o no cantan, no te van a cantar nada. No, bueno. Hasta que quedan estén cada una en su puesto A ver si quedan bien. de combates. Pero es que, como Mira, ves... esta por ejemplo, la he visto por churro, Sí. tiene ¿Sí? una zona seca. Sí. Ya. Que No, pero la ya lleva. va absorbiendo luego ella, Luisma, no te Ya. preocupes. ¿Qué te iba a decir? Esto, fíjate, Julio, lo que sé. Esto ya está. Y enseguida ya darle, meterle sin harina. Y bueno, ya está. Como salga todo lo que estoy diciendo, me columpias. Todo, sale todo, me valga Dios Y te estoy mío. grabando por 3 sitios, o sea que... Jesús, María José. No por uno, por 3. José María. Esto es profesional. Profesional, sí, pero no le Muy hagas la profesional. propaganda a Pascual, ¿eh? ¿Cómo que no? Ni hora. Ahora cuando te pringue eso, a ver si te pringo eso, Julio. No, eso es no te preocupes. Esta es la que no se puede pringar, aquella no le pasa nada. Al móvil no le pasa nada. Vamos a poner por aquí. Eso está antifuego, bueno, antifuego no, pero antiagua, ese. Ah, ese es el tuyo. Sí.
Está grabando también. Está grabando, Luis. Ese graba una visión, este graba otra y yo el móvil. Me va el señor, verás tú. Joder. Verás tú. Pues, esto hay que tener cuidado Oyes. con el fuego. La madre. Hay que, lo que es bueno hay que sacarlo y hay que guardarlo y aprender. Pues claro. Aprender tú, si tú aprendes de todo, si eres una gozada, Julio. No, de todo, ¿no? Mira, de cocina, ostras, pues sí que lo haces en un chispás, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo, cariño? Y eso es tan simple. Está demasiado caliente la leche, ¿no ves? ¿Qué más? Sí. ¿Ves? Ahora un plato necesitamos para poner. Uy, es que estamos sin extractor, habría que ir cielo, habría que ir Cuando... Y vamos a sacar uno de aquí. Vosotros que tenéis las manos limpias. Así, así. ¿El fuego al tope? No, lo he bajado, ya has visto que lo he bajado, porque estos se calientan enseguida. Vamos a O sea, quitarle a la mitad, más o menos, así. Sí, yo lo he puesto ahora O sea, que no esté muy caliente, ¿no? O sea, caliente solo para freír un aceite poco. caliente, pero no. Pero luego al final, las últimas se suele poner feo el aceite también, ¿no? Sí, se va ennegreciendo poco a poco. Te salen bien, si has hecho 800.000, me cago en la puta. pero- Te salen de maravilla. Bien es poco. Joder, qué mojos sois. Hay que levantar el ánimo, que estos. Dicen esta viejilla, vamos a levantarle el ánimo. Por si acaso que te estoy viendo que te vas a pegar algo. Está demasiado caliente, En el fíjate, foco. la leche. La leche. Está quemando, sí. Ah, es que tienes la olla ahí arriba, que no Ya, la vas a déjalo. Oh, metes la mano en el aceite. Uy, me da miedo cuando te veo acercarte. No meto, Julio. Ya, pero Ya. lo tienes bien controlado, ¿eh? Bueno. Se hacen enseguida, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado que no se quemen. Por eso, Sí. Ir controlando poco a poco. sí. ¿Eh? No pasa nada. Tienes que ¿Qué he hecho? Que tengo un... aprovisionarte de otra Ya herramienta. tengo, cielo, tengo un para tenedor que ahí, tus pero ya dedos- sabes cómo soy yo. Para que tus dedos no sufran Ya, que no cuando sufro. les metes en el aceite. Yo no sufro por esas pequeñas Exacto, cosas. que mete la Si mano yo le en el veo, le aceite, meto que mete la sí, mano. sí, se queda tan ancha. Ay, Vamos. Tan A ver, ancha se se me queda. Cualquier día dices, hostia, huele un poco, la abuela un poquito a cerdo. se ha quemado demasiado caliente. A ver, se rompe por eso, Julio. Se rompen las No tostadas. me bajes el este choque. Sí, se rompe porque está demasiado caliente. No lo puedes enfriar un poco. Echarle un poco de fría, pero... O sea que ya no hay. Ahí no hay ya Te quemas, ¿eh? Sí. potencia. ¿En qué he hecho? Espera. La abuela viejita. Las tostadas de la abuela Ceci. Ay, Ojo que esta es mundialmente conocida. Sí. ay. No te quepa duda. No, ¿cómo está? Bueno, así poco. A ver, luego tienes que probar esto. Esta está rebelde. Sí. Esta placa que ves aquí, Julio, era de cuando yo era niña, de la chimenea de mi abuela. Ay, la conserva solo por eso. Le tengo un cariño, porque ahí era donde en invierno te contaban los cuentos, las Antes no había historias de tele. la guerra. No había tele. Exacto. Joder, la historia de la guerra también. Claro, ellos tenían caserío y había gente que trabajaba para ellos que habían estado en la guerra, en la División Azul. Yo recuerdo eso de muy niña. Me encantaba por las noches que se ponían allí a contar historias, me encantaba. O sea, cosas de crías. No, eso era el internet y la televisión de No te antes. quepa duda. No había más. Y a mí me encantaba. Tradición oral. Exacto. Y uno de ellos tenía una avería de la guerra aquí en la cara. Un criado que tenía mi abuela, bueno, pues que les ayudaban las cosas del campo, ¿sabes? Ujú. Y me encantaba oírles y escucharles las historias. Yo me lo pasaba y luego, bueno, esas cosas. Cuando te vas haciendo mayor lo recuerdas con más cariño.
Y yo como todavía no me he hecho mayor. No, claro, no. Eso dice mi madre, no, ese se ha muerto. Joder, pues estaba joven. Sí, era joven, ¿Y qué años sí, tenía? no, 75, digo, joder. ¿A qué? Cada día le llamo viejos más grandes, Es verdad, es más mayor. es verdad. Qué cosas. Un poco más de harina, vamos a poner. Esta la suelo poner en un albal porque así no mancha, ¿sabes? ¿El cual? Las propias tostadas. Ah, la harina. La harina la pones en albal y así luego lo tiras y Sí. no se te pega en los platos. No, sí, porque la harina es bastante insidiosa, la verdad, que luego no hay quien la quite. Antipática, sí. Julio, qué ilusión me hace que estés aquí, cielo. De verdad, ¿eh? Le he comentado. Oye, Sí. yo no sé. No, aquí ya te digo luego, aquí te diré luego. ¿Así? Sí. ¿Qué dices? A ver, espera un poco, voy a lavarme las manos. No te voy a manchar, ¿viste? Que pone la Julio, ten cuidado, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Has visto la leche que nos queda todavía? Sí, ¿eh? Pues ¿Qué haces con tenemos- eso luego? Podemos para hacer más, podemos aprovechar porque tenemos Podías más. echarlo encima de sacar otros pocos cacharrillos y Exactamente, cortar, ¿no? Exactamente. Que ya podemos apagar el fuego, ¿eh? Que fíjate, que ya está. ¿A qué fuego lo tenías, más o En menos? este, pero lo tenía hacia aquí porque este calienta Casi, mucho. casi al mínimo, ¿no? Sí. Al principio lo he puesto fuerte para que se caliente el aceite. Esto Más o también. menos por acá. Sí, esto también quiero cambiar. Un eléctrico normal. Esto también. Ahora le vamos a echar azúcar. Por encima, pero Sí. solo a la primera capa, porque no has ido Es echando que, no, es que tenía que haberle echado igual a las otras. a las otras un ¿no? poquito de azúcar poquito de espolvoreado. azúcar, Sí. O sea, según vas echando, le va un poquitín de Un poquito. azúcar. Y un poquito de canela luego, pero la canela no sé por qué. No te echas digo. mucho canela, ¿no? No he hecho mucha. No, ¿tú echas mucha canela? Yo creo que sí, Sí. Julio, ¿eh? Ah, yo me daba la impresión como que no. Sí. A ver, vamos. Estas les llevas a tus aitas y te sobran a ti, ¿eh? Que Pero las yo voy a llevo, hacer que mi padre es diabético, que no le puedo llevar esto, que lo mato. A tu ama. ¿Eh, Julio? Mi madre está del corazón, que tampoco Pero le eso podemos. también puedes comer. Bueno, pues para estas tampoco te pasa nada, guardarlas también un poco. Ya. Tampoco pasa nada, porque el día pasado no creo que las comisteis al momento. No, en 2 días, no duraron nada. Eso, ya se puede cerrar igual esto, ¿eh? Porque es que sin el extractor, Julio, qué mal se hace otra la humareda aquí. Canela a gusto. No sé. No, yo las que he comido tuyas no suelen acuerdas? tintar ¿No? mucha canela. Las No, de mi ¿eh? madre, por ejemplo, tintan más a Sí, canela. pues yo fíjate, Les ya he ves echado que, más. que Pues le pongo la le barra echas, y le echo le bastante. echas, sí. Y bueno, quizás igual a las de la parte de abajo igual no le toca. Mira, Y luego ponerlas el limoncito. eso es. Y esta, Julio, si no tienen nada, ya lo has visto, cielo, que es chupado. No, habías puesto hasta el mantel y todo precioso, vamos, estaba todo. Cállate, un trapito ahí para ponerme. Me estaba riendo yo sola. Pero es que cuando, a ver, Julio, cuando te mandé el mensaje, yo digo esto como lo vi en las de cerámica. Digo, a ver, ¿dónde quedamos? ¿En tu casa o en la mía? Es que me estaba mandando de risa. Yo digo, vamos. Pues estas me traen recuerdos, o sea, de verdad, el hacer las tostadas en esta época para mí es, aparte de ser, me encanta, no me disgusta hacerlo, bueno, queda un poco demasiado excesivo, ¿no? Pero bueno, bueno, eso es lo que es. ¿Ya has visto que